Estados Unidos prevé extraer militarmente a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Pedro Mario Burelli Briceño, empresario venezolano y exmiembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela PDVSA, en una reciente entrevista con la colombiana Patricia Yaniot, afirmó que lo más probable que pueda ocurrir con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López luego del despliegue militar naval de Estados Unidos en costas venezolanas, es que se produzca una extracción de estos cabecillas criminales del régimen Cartel de los Soles. Escuchemos a continuación el mejor y más revelador extracto de esta entrevista. Son designados como una organización terrorista, como una organización criminal. Dicen que impulsa a otros carteles como el de Sinaloa, el Tren de Aragua, y eso, como tú muy bien lo acabas de expresar, representa una amenaza de seguridad nacional. No es coincidencia que después de esta designación, a la semana, Estados Unidos anuncia el envío de tropas a el sur del Caribe. ¿Cuál es tu lectura sobre este anuncio? Nuevamente es empezar a responder a un problema según la naturaleza del problema. Es decir, tratar de solucionar un problema como el que se está viviendo en Venezuela, como lo hicieron los noruegos y quienes apoyaron a Noruega durante 5 años, es criminal, es negligente. Un problema de un secuestro no se iba a solucionar con los secuestrados y los secuestradores sentándose en una mesa. Si hay un secuestro es porque alguien está abusando del poder, alguien tiene más poder que el otro y por eso es que hay un secuestro. Entonces, la solución a un secuestro, y como todo tema de administración de justicia, requiere otras alternativas. Y yo creo que empiezo a oír, y lo he oído en declaraciones del subsecretario Landau, del mismo secretario Rubio, el lenguaje que yo creo que tiene que ser, es decir, esto no se soluciona diplomáticamente, esto no es una crisis política, esto es una crisis de administración de justicia que tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias para los Estados Unidos y su seguridad nacional. Cuando tú ya lo pones en el contexto, no de Venezuela, sino lo que está ocurriendo en toda América Latina con grupos de crimen organizado internacional, que no respetan fronteras, que tienen vínculos múltiples entre ellos. Es decir, el cartel de Sinaloa le compra drogas al cartel de los Soles, pero también le vende mercurio a quienes están haciendo la minería ilegal en Venezuela. Entonces, empiezas a darte cuenta, y yo creo que esto está muy bien reflejado en los informes del Comando Sur, cómo el riesgo para la región en su conjunto y para los Estados Unidos, por lo tanto, es de cómo este entretramado criminal está operando. Lo que lo hace grave en Venezuela es que el Estado es el cartel. No es un Estado que lucha contra los carteles, sino que es un Estado que se ha cartelizado. En el 2020, Estados Unidos había hecho un anuncio similar, el envío de tropas al sur del Caribe para enfrentar esta amenaza del narcotráfico. ¿Qué te hace pensar que esta vez pues no es solamente una amenaza, sino que hay una meta concreta? Yo creo que la primera administración del presidente Trump, él quiso hacer cosas, no entendía cómo funcionaba el sistema y encontró resistencias muchas veces en el Pentágono, a veces en el Departamento de Justicia, otras veces en el Departamento del Tesoro, e inclusive entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, que son los dos formuladores de política, habría problemas súper graves entre cómo enfrentar a Venezuela. Creo que la percepción que tienen ellos, y ahora estoy hablando por lo que he oído de la administración, es que aquí un problema que se tiene que enfocar con toda la administración, porque involucra diferentes aspectos, o sea, es el tema de la droga, es el tema de la corrupción y el manejo de dinero, es el tema básicamente militar y cómo los militares están metidos o no, es el tema comercial, es el tema petrolero. Tienes que manejarlo con una solución que involucre a todo el gobierno americano. Y yo creo que la percepción de ellos es que esta administración, como fue constituida, le permite al presidente crear soluciones que involucran a todo el Estado y no que es un conflicto
interno, que siempre lo hay en las administraciones americanas, pero que se vio muy exacerbado en la primera administración Trump. Mucha gente con este anuncio piensa que esta es una amenaza más del gobierno de Estados Unidos, es un bluff por así decirlo, de Donald Trump, que de ahí a concretar acciones militares hay un gran trecho. ¿Esta es una amenaza o crees que efectivamente se están acelerando las medidas para lanzar una acción militar contra Venezuela? Yo no sé qué tipo de acción de administración de justicia se va a tomar, pero sí te aseguro que el aumento de la recompensa y la narrativa alrededor del cartel de los soles, la explicación cada vez más grande de qué es lo que está pasando, y eventualmente me imagino que será la develación de esas acusaciones que existen contra casi toda la nomenclatura civil y militar de Venezuela, yo creo que apunta hacia un cambio, como decía anteriormente, de adecuar la respuesta al problema, de tratar de buscar una solución que es novel, que no viene con garantías. Es decir, hay pocos casos en el mundo, mucho menos en el mundo moderno, contemporáneo, en el mundo occidental, donde una banda criminal ha tomado control de un Estado. ¿Cómo se maneja eso? Tú puedes poner todas las órdenes de arresto, pero si no salen de ahí, no lo vas a arrestar. Entonces, ¿cómo es el mecanismo? Obviamente, el costo de salida de Maduro y sus compinches es muy alto y por eso no quieren dejar el poder. Entonces, lo que también tiene que ocurrir es que el costo de permanencia se lo suban, porque el costo de permanencia, o sea, ellos tienen que decir, oye, quedarme en el poder también tiene un costo, también tiene un riesgo, y esas recompensas le generan, obviamente, al que tiene la recompensa sobre su cabeza, el miedo de quién de su entorno lo va a entregar. Y ahí es donde tratas de igualar el costo de salida al costo de permanencia. Y como el grupo no es solamente Maduro, sino un grupo más grande, al poner presión sobre el sistema, se está viendo, y el sistema judicial americano, inclusive la Corte Penal lo está viendo, de que cada vez están saliendo más testigos. Se está escapando gente de Venezuela a dar información para tratar de con eso conseguir el perdón. Muchas veces son gente de niveles medio bajos, pero que tienen información valiosa de quién da las órdenes, cómo es la estructura de mando, cuáles son los objetivos, quién está metido en qué. Y cada vez más está saliendo esa información. Entonces, pones presión, esa presión crees que genere un cambio dentro de Venezuela, y si no, está preparando para acciones que, como te digo, son nuevas, no se han visto anteriormente, pero es que tampoco se ha visto un caso como Venezuela anteriormente. Claro, es único. Bueno, ya Estados Unidos había ofrecido $25 millones por la cabeza de Maduro por narcotráfico y ahora duplicó esta recompensa y es la mayor cifra en la historia del país, inclusive el doble que lo que ofrecían por Bin Laden. Me pregunto si este aumento de la recompensa va a surtir el efecto deseado. No lo ha logrado con 25, con el doble, con 50. ¿Tú crees que sí? Lo primero que yo te quiero hablar de las recompensas es que aquí es muy importante pararnos un segundo y decir quién puso la recompensa en 25 millones. Porque fue Joe Biden. ¿Okay? La recompensa venía en 15. Gente dentro del equipo de Joe Biden se burlaba de las recompensas y la última acción que Joe Biden tomó en su presidencia con respecto a Venezuela fue aumentar la recompensa de 15 a 25 para Maduro, de 10 a 25 para Diosdado Cabello y poner una recompensa de 15 millones sobre el ministro de Defensa, Padrino López. Eso es lo que la gente no entiende. La política hacia Venezuela ha sido durante todo el tiempo de que llegó el chavismo al poder bipartidista, excepto en este periodo lamentable que partió de marzo del 2022, donde el señor Jake Sullivan, consejero nacional de seguridad, con su mano derecha para América Latina, Juan González, pensaron que podían negociar con Maduro, inclusive separar a Maduro de Rusia y llegar a una relación maravillosa con Maduro y que hubiera unas elecciones maravillosas que Maduro respetara. Eso duró muy poquito. Lo que estamos viendo de vuelta, y lo que vimos al final de la administración, casi el último año de la administración
Biden, una vez que Juan González fue despedido de su puesto, vimos de vuelta un retorno a una política. ¿Por qué, Patricia? Porque la evidencia no la recogió una administración. La evidencia la ha escogido, la ha ido acumulando el aparato de justicia americano, los tribunales, los fiscales, los órganos de investigación durante muchísimo tiempo. El presidente Biden, la locura de la equivocación, de la ingenuidad con que él trató a Venezuela durante ese periodo, desde marzo 22 hasta el principio del 24, es que él sabía, si alguien entendía lo que estaba ocurriendo en Venezuela como senador, como vicepresidente, y su primer año como presidente era Joe Biden. Entonces, lo que creo que es muy importante que la gente entienda es que esto no es un capricho. Estos son números que se están poniendo sobre la base de información que cuando se devele, y se va a develar, la gente se va a quedar sorprendida. Ahora, los elementos, todos existen. Toda esta información durante años, cada pedacito ha ido saliendo. Lo que vas a ver cuando se develen las acusaciones selladas contra Maduro y los cabecillas militares y civiles del régimen es lo grande que se volvió este problema por no tratarlo bien durante 26 años. Yo creo que va a haber estupor en el mundo cuando la gente se dé cuenta el nivel de penetración del Estado venezolano en la actividad de narcotráfico y no en la actividad pasiva de dejar que se utilice su terreno para que pasen narcóticos, sino en la producción de narcóticos en Venezuela en plantas modernas para las cuales aparentemente sí hay dinero y sí hay capacidad y ganan dinero más fácil que produciendo petróleo. Entonces, cuando la gente vea lo que ocurrió, y eso es lo que está viendo la administración americana, yo creo que lo que estamos viendo ahora es un giro final y yo creo que definitivo a enfrentar una realidad que por una u otra razón o no se estaba viendo bien o no se estaba enfrentando bien. Si se combinan el análisis correcto con el remedio correcto, yo creo que va a haber un gran shock para el mundo y no sé exactamente cuál es la solución exacta para Venezuela porque podemos también entrar en un gran conflicto una vez que venga el conflicto contra esta estructura criminal y esta estructura criminal trate con sus últimas medidas de ver cómo se queda aferrada al poder, ¿no? Cómo se defiende, claro. Y bueno, me has detallado bien cómo se ha ido construyendo un caso jurídico, ¿no? Dentro del Departamento de Justicia, dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos en contra del régimen de Maduro. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo? ¿Por qué hemos llegado tan lentamente a este punto? Yo creo que dos razones. Una, por el tema de que Estados Unidos está mal estructurado para manejar múltiples crisis a la vez. Si tú no eres la crisis número 1, 2 o 3, no hay tiempo para ti. Hay unos cuellos de botellas en el proceso de toma de decisión en los Estados Unidos, en particular el Consejo Nacional de Seguridad, que hace que la crisis 4, 5, 6, 7 y mucho menos la 15 tengan muy poca atención. Y como todo tiene que terminar con un sí o no del presidente, ese cuello de botella siempre te afecta. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es lo novel. Yo creo que en ciertos momentos, y yo he tenido conversaciones con gente en el Pentágono, gente en el Departamento de Justicia, gente en la Casa Blanca, que te das cuenta que se asustan. Es decir, que literalmente dicen, wow, esto es mucho más grande de lo que esperábamos, no sabemos cómo manejarlo, no tenemos en Venezuela, ¿sabes? El plan Colombia era distinto, era el apoyo al Estado colombiano, el apoyo a la institucionalidad colombiana. En el caso de Venezuela, la institucionalidad no existe y lo que hace las veces de gobierno es la banda criminal que tú tienes que eliminar, pero no tienes con quién hacerlo. O sea, no tienes la cooperación policial, no tienes la cooperación judicial, no tienes a los militares que están del lado tuyo. Entonces tú dices, wow, esto nunca lo hemos enfrentado, de cómo te metes tú a tratar de ayudar en una situación en la que sí es muy parecido a que unos secuestradores se hayan metido en un banco y tú los tengas rodeados, pero no sepas exactamente cómo actuar porque no quieres que le hagan más daño a los rehenes, no sabes si las bombas son de verdad y empiezas a titubear. Claro, ha sido un titubeo por demasiado tiempo y lo que te decía, yo creo que cuando la gente vea y entienda lo que hay aquí, primero va a ser una gran sorpresa y yo creo que va a haber mucho apuntándose dedos a quién dejó que esto ocurriera, quién estaba detrás de que se mirara para el otro lado, qué elemento era prudencia, qué elemento era cobardía y qué elemento inclusive en Venezuela era ignorancia y qué elemento era de gente simplemente que ha sido comprada por el sistema.
O sea, parte de la lucha política que ha sido tan difícil es cuando te encuentras a encuestadores, analistas, empresarios y algunos que son supuestamente políticos que hacen la vista gorda, que quieren normalizar todo, que esto es totalmente normal, sin darse cuenta que lo que quieren normalizar es la vida con unos secuestradores. Es una situación que no tiene para el país ningún futuro. Si te entiendo bien, entonces lo que sigue es la publicación de un dossier de inteligencia en torno al régimen de Maduro y sus colaboradores. ¿Es eso? Yo creo que cuando se ponen las recompensas, eso está fundamentado. De hecho, cuando en el 2020 se puso las primeras recompensas, se hizo sobre la base de unas acusaciones selladas que se develaron. Entonces, primero el Departamento de Justicia, el distrito del sur de Nueva York, el fiscal del sur de Florida, en una conferencia mostraron la evidencia que tenían, es decir, abrieron expedientes que estaban sellados y dijeron, esta es la estructura criminal que está controlando Venezuela. ¿Pero qué viene ahora entonces? Entonces, ahí después vino la recompensa. La recompensa viene sobre esa evidencia. Ahora, debe explicarte qué fue lo que ocurrió ahí. Cuando el presidente Trump, a solicitud del presidente interino Guaidó, devela esa información, no se devela la información más reciente. El caso contra Maduro eran casos bastante viejos. Es decir, que demostraba primero que Maduro llevaba mucho tiempo en el narcotráfico. El caso contra Padrino era también bastante viejo. Porque los fiscales no quieren soltar las prendas porque piensan que están montando un gran caso y creen que soltando la información dañan los pasos siguientes de su investigación. Cuando tú arrestes a Maduro o arrestes a Cabello o arrestes a Padrino, tú vas a ver, tiene que haber una acusación. Cuando la gente, lo que tú vas a ver es una acusación que existe, producto de información que ha llegado a un gran jurado, el gran jurado ha emitido acusaciones que quedan selladas y cuando se revelen, que probablemente se hace cuando se arresta a la persona y entonces se hace la acusación ya pública, se dan cuenta la magnitud de los cargos que va a recaer sobre esta gente. Ellos han tomado simbólicamente a Cabello, a Maduro y a Padrino, pero toda la estructura civil y militar está metida, involucrada en esto. Antes te recuerdo, ya más nunca nadie ha vuelto a hablar de otro que tenía recompensa, que es Tarek El Aissami, porque cayó en desgracia dentro del propio chavismo, pero él también tenía una recompensa. Entonces, cuando tú ves la estructura, te das cuenta que el Estado venezolano, con dinero del Estado venezolano y dinero producto del negocio de narcotráfico, ha creado una infraestructura de laboratorios en todo el país para producir cocaína industrialmente que se la está vendiendo a todos los carteles del mundo que se han encontrado en Venezuela al mejor proveedor de cocaína, de la mejor calidad de cocaína que hay, y se está utilizando para ese negocio la infraestructura de depósitos y puertos de petróleo de Venezuela, puertos de empresas mixtas petroleras, el aparataje de seguridad desde la policía hasta todos los componentes de las Fuerzas Armadas están involucrados. Esto nunca había ocurrido, Patricia. Entonces, cuando tú estás viendo lo que está ocurriendo es al menos un intento serio de la administración de enfocar algo que la gente lo quiere minimizar, porque obviamente en el pasado se habló mucho y se hizo poco, pero en el fondo es la construcción. Es decir, lo que no se hizo durante la primera administración, los 4 años de Biden, este tema creció más. No es que cesó. Ahora, Pedro, por lo que entiendo, entonces, Estados Unidos estaría contemplando eventualmente el arresto de estos cabecillas. ¿Tú crees que van a concretar una acción militar para hacer efectivos estos arrestos? Porque ¿dónde los tienen que arrestar? Mira, la extracción de alguien, y antes me hiciste una pregunta que no te respondí, que si 50 millones era suficiente. Yo sí creo que 50 millones es suficiente. ¿Okay? Y el tema de una extracción, ¿dónde pones? ¿Cuál es? ¿Qué tienes que hacer para la recompensa? Porque la información de dónde está no es lo que están pidiendo, es información que permita el arresto. O sea, está clarísimo. Ellos están, dame información que permite el arresto. Eso puede ser aquí lo tengo, te lo entrego, ¿ok? O está aquí fácil en esta situación donde lo puedes tomar y sí puede haber una operación de extracción.
¿Okay? Si yo fuera Padrino López, si fuera Diosdado Cabello, o inclusive si yo fuera Maduro, estaría pensando quién en mi entorno me va a entregar. Me puede vender, correcto. Pero al poner la recompensa, lo que sí estás buscando es arrestarlos. Ese es el objetivo real. ¿Y arrestarlos para qué? Para presentarlos frente a la justicia. En ese momento, Patricia, y te lo garantizo, habiendo seguido o mantenido el hilo sin perder la atención de todos los casos que han ido configurando, desde Walid Macled al Pollo Carvajal, al Cliver Alcalá Cordones, todo esto, la computadora de Raúl Reyes, la computadora del Mono Ojoy, todo eso te configura una cosa mucho más grande de lo que la gente se puede imaginar. O sea, tú que eres colombiana, los que en México, los mexicanos, los que están viviendo hoy en día en Ecuador, lo que pasa es que tú sabes por qué no lo entienden en Venezuela. Porque lo que no se ve en Venezuela es lo que la gente cree que es el narcotráfico. No. Lo que normalmente se ve en el negocio del narcotráfico es la acción del Estado contra los carteles. El negocio del narcotráfico es siempre invisible. En Venezuela, como no hay acción contra los carteles, porque el Estado es el cartel, la gente piensa el problema no es tan grande como Ecuador, el problema no es tan grande como Colombia, pero el problema es mucho más grande. Muchos se preguntarán si arrestando a Maduro, a Padrino, a Diosdado Cabello, se cae el régimen. ¿Qué pasa con todos estos mandos medios? ¿Qué pasa con todo el aparato militar? O sea, ¿habrá un cambio de régimen arrestando a 3 cabecillas? Mira, primero, aparte de Maduro... ¿O extrayéndolos del país? Maduro tiene una cosa que, vamos a no decirlo legal, tiene una legitimidad de origen en que Chávez lo ungió y se ha logrado robar 3 elecciones seguidas. Eso tiene algo de mérito. Nadie más de su entorno tiene eso. Es decir, Maduro desaparece y ahí no hay un segundo, ahí no hay un tercero, hay nadie respetado, nadie que tenga ningún elemento. O sea, Maduro, en cierto modo, hay que reconocerle que tiene al menos ese elemento, que más nadie lo tiene. Lo segundo es que lo vimos en las elecciones, Patricia. Cuando vimos cómo votaron los militares, cuando fuimos a los centros donde votan los militares o sus familiares, cerca de las guarniciones, nunca vimos un voto distinto al voto general. Es decir, el militar está tan harto como el civil. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Maduro por destruir el país, por forzar a 9 millones de personas a salir del país, ha tocado a militares, a civiles, a opositores, a chavistas. O sea, la destrucción es... No ha habido un rayo láser que ha permitido solamente hacerle daño a sus enemigos. Le ha hecho daño a todos. Y te vas a encontrar con una situación que yo la viví en la Unión Soviética, que cuando cayó la Unión Soviética en el 91, antes había escasez de todo. Al día siguiente, lo que no encontrabas en las calles de Moscú era un comunista. 74 años después, cuando cayó la Unión Soviética, no habían comunistas. De la noche a la mañana. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir en Venezuela es que cuando te caiga un pedazo de la estructura, y puede caer por cualquier lado, un pedazo que implosione un pedazo de estructura, ya eso no lo vas a poder unir. Lo que sí puedes tener es un conflicto. Y puedes tener un conflicto porque estos elementos por primera vez vean, wow, ahora viene un Estado distinto, se acabó el juego de que el Estado y el cartel es lo mismo y empecemos un problema complejo a futuro. Eso es algo que tenemos que asumir los venezolanos, que la herencia de estos 26 años de criminalidad creciente no va a desaparecer en 24 horas. ¿Okay? Pero la parte ideológica, eso no existe porque ahí no hay ideología. ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios. No olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video y darle clic al botón de la campanita para estar informado de las últimas noticias sobre Venezuela.